Hola, buenas tardes, buenas noches, según de dónde estéis escuchando. Es un placer compartir este ratito con vosotros y sobre todo con nuestra amada María Magdalena, eh, que bueno, he querido hacer un trabajo especial con ella y también esta noche vamos a tener con nosotros, que se están conectando ahora mismo, a Daniel y a Encarna. Ellos son especialistas también en María Magdalena desde hace muchísimos años, ya lo habéis visto en algún encuentro con nosotros, en alguna entrevista, y bueno, van a estar con nosotros también compartiendo este ratito con María Magdalena. Bueno, ¿qué os cuento? Os cuento que he investigado mucho sobre ella y cada vez cuando más investigo, más me fascina su historia, más veo la luz, más veo la verdad y para mí eso es precioso, ¿no? Sobre todo porque como mujer, igual que nosotras, ha vivido, bueno, vivir en el siglo I siendo una mujer era muy complicado, ¿vale? Muy complicado. Y, y bueno, todo lo que tuvo que vivir y sobre todo la fuerza, el amor, la sabiduría, la fe y la pasión con que ella llevó su misión de vida, creo que es un ejemplo desde el ejemplo para que nosotros también la llevemos. Pero vamos a ver un poquito, como sabéis, yo siempre preparo una pequeña presentación, aunque sobre todo esta noche lo que me gustaría era conversar, qué opinéis, también hablará Encarna y Daniel, ¿vale? Sobre la figura de María Magdalena. Voy a compartir pantalla. A ver, así, muy bien. Y vamos a comenzar a hablar de ella. Mirad, quiero comenzar con un texto que encontré por internet de una editorial bíblica, ¿vale? Se llama Editorial Verbo Divino y en el 2020 publicó su nuevo número y hablaba específicamente sobre María Magdalena. Y dice así: sobre esa mujer que llamaron Miriam, originaria de la ciudad pesquera de Magdala y que de manera generalizada conocemos como María Magdalena, su memoria se halla en la geografía, en dichos populares y en otras obras de arte. E innumerables iglesias se han construido bajo su advocación. Su figura, sabida y desconocida por igual, sigue fascinando y suscitando interés en cuanto se la nombra. Su memoria ha sido leída y releída, construida y deformada, según circunstancias e intereses diversos. Tuvo una gran significación en los orígenes del cristianismo. Su memoria ha sido fuente de autoridad. Estuvo al lado de Jesús en los momentos más importantes y fue testigo ocular en las apariciones, la primera en anunciar al resucitado. Juan Pablo II la definió como apóstol de apóstoles y el Papa Francisco la ha colocado en el calendario romano de los santos. Pero ¿quién fue realmente María Magdalena? Gracias a las aportaciones de prestigiosos colaboradores, trata de contribuir a ofrecer luz desde una perspectiva actual a esta misma y fascinante figura de la Biblia y para reconocer a todas las mujeres que han sido y son protagonistas en el anuncio de Jesús. Bueno, ¿qué nos está diciendo este texto, ¿no?, de la editorial? Bueno, ya está reconociendo la luz y la energía que pusieron las mujeres en todo el ministerio de Jesús y que fueron ellas las que estuvieron al pie de la cruz cuando los varones se escondieron. Y también os puedo decir que tras mis investigaciones eran tanto crucificados hombres, mujeres y niños, es decir, que ellas también se estuvieron jugando la vida al pie de la cruz cuando estuvieron con Jesús, ¿vale? Al mismo nivel que los hombres, porque acordaros que a Jesús lo condenaron por decir que era el rey de los judíos, ¿ok? Con lo cual su crucifixión vino por atentar contra el Imperio Romano y contra el César, ¿ok? Entonces ahí estaban también todos los que lo seguían, tanto hombres como mujeres, pero ellas sí estuvieron ahí, ellos no, ellos se escondieron. Y eso es muy significativo. Y es de tanta relevancia precisamente porque se nombra, porque a las mujeres nunca se las nombra. Hicieran lo que hicieran, si vemos la Biblia, hay
hay muy pocos sucesos donde aparezcan mujeres bíblicas, ¿vale? Sino casi todos los casos son hombres los que llevan un trabajo de comunicación, de conseguir grandes logros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya se nombra una mujer en la Biblia, es porque ha hecho algo muy grande. Si no, no la nombran. Es más, no hay tanto nombramiento de mujeres en los evangelios canónicos, precisamente porque se pensaba, siglo I, acordaros, siglo I, y luego siglo II, siglo III, siglo IV, que si se nombraban a las mujeres, el ministerio de Jesús perdería credibilidad. Y ahora vais a ver por qué. Vais a ver por qué, porque hay muchos textos donde nos está indicando esto. Voy a seguir compartiendo pantalla y vamos a continuar. María Magdalena, de penitente a apóstol de apóstoles. Quiero que os acordéis que María Magdalena hasta hace muy poquito, ¿vale? Relativamente, ella no era la apóstol de apóstoles. Ella estaba considerada una penitente, ¿vale? María Magdalena tenía mucho que contar. Precisamente por eso la tacharon de prostituta y pecadora. Y ella había seguido a Jesús desde el comienzo de su ministerio. Fue uno de los pocos seguidores de Jesús que estuvo presente en su crucifixión y en su sepultura. Y fue la primera, la elegida en proclamar la resurrección. Una mujer, ¿vale? María Magdalena, o Miriam de Magdala, fue reconocida como apóstol de apóstoles en 2016 por orden del Papa Francisco. Hasta el 2016 ella era una penitente, ¿vale? Después de ser injuriada y presentarla como la prostituta y la que estaba poseída por 7 demonios, hoy María Magdalena está encontrando su lugar. Cuando analizamos los evangelios canónicos, podemos ver 4 miradas referentes a María Magdalena. La mirada de Mateo, que presenta a María Magdalena como discípula y apóstol de apóstoles. Cuando nosotros leemos y vemos todos los códigos que hay en la Biblia, podemos deducir que Mateo tiene la visión de María Magdalena como apóstoles de apóstoles. No lo dice literalmente, pero lo deja entrever en su escrito. Lucas deja claro que aunque ella y las otras mujeres son discípulas, no han sido llamadas al apostolado como los 12 discípulos varones. Tenemos que entender que en aquellos tiempos era así, ¿no? Juan la presenta específicamente como discípula y apóstol, la reconoce oficialmente. Y Marcos tiene la misma mirada de Juan. Los discípulos son llamados al apostolado, es decir, todos los que son discípulos de Jesús son llamados al apostolado, ya sean hombres o mujeres, ¿vale? Después de estudiar y profundizar en los evangelios canónicos, podemos encontrar estas deducciones. Pero no solo tenemos la información histórica sobre María Magdalena de los textos canónicos. En 1773 fue encontrado el Códice Askeviano, que contiene el escrito de Piscis Sofía. Puedo decir que esto es uno de los mejores escritos que yo he leído. Es algo maravilloso y os recomiendo que lo leáis. Podéis encontrarlo como Piscis Sofía o el Evangelio de Valentino. En 1896 salió a la luz el papiro berliner que contiene el Evangelio de María. Y en 1945 fueron encontrados los códices de Nag Hammadi, que contienen el Evangelio de Tomás, el diálogo del Salvador, el Evangelio de Felipe, que es un tesoro, la sabiduría de Jesucristo, el primer y el segundo Apocalipsis de Juan. En el tiempo transcurrido entre estos descubrimientos también fueron encontrados el Evangelio de Pedro en 1886 y la Carta de los Apóstoles, 1895, y el Salterio Manqueo, 1930. Todos estos textos que se encontraron y que no son oficiales, ¿vale? Son textos gnósticos, ahí nos hacen referencia de una manera muy específica a María Magdalena y lo hace como apóstol de apóstoles. Vamos a ver un poquito más. Bueno, también los textos que se encuentran en Qumrán pueden justificar la manera de proceder del Maestro Jesús y de María Magdalena. Daros cuenta que
si miramos en el Evangelio de Tomás, vamos a poder ver la hostilidad que había entre Pedro y María Magdalena. Pedro le dice al Maestro Jesús que María se marche porque las mujeres no son dignas de vivir. El Maestro Jesús le dice: yo mismo la guiaré para convertirla en hombre, para que ella también pueda volverse un espíritu vivo semejante a ustedes los hombres. Porque toda mujer que se haga a sí misma, hombre, estará en el reino de los cielos. ¿Qué quería decir el Maestro con esto? ¿Que le iba a convertir en un varón y le iba a transformar en el cuerpo de un varón? No. Hacerse hombre es reconocer que es hijo de Dios y que es digno, ¿vale? Eso es lo que quería decir el Maestro Jesús. Porque en aquellos tiempos a las mujeres las trataban como que no eran dignas, ¿vale? Que eran, vamos, eran lo peor, ¿no? Eran las que habían sucumbido a la tentación, eran la razón por la que el mundo era como era. Los hombres no asumían su responsabilidad y la volcaban toda en la energía femenina. Pero en el Piscis Sofía podemos seguir viendo a Pedro. Y Pedro nos dice: mi Señor, no podemos tolerar más a esta mujer. Ella no permite que ninguno de nosotros diga una palabra, mientras ella habla a menudo. Cuando vemos el Piscis Sofía, vemos que es María Magdalena la que en todo momento está preguntando y está respondiendo a la sabiduría y a las palabras del Maestro Jesús. Es la primera, ¿vale? Si cuando vemos la diferencia tan grande entre pregunta y respuesta, tanto de los discípulos como de María Magdalena, vamos a ver una notable, ¿no?, diferencia en cuanto a la sabiduría que María Magdalena presentaba en estos textos, ¿vale? Es decir, se veía que conocía la escritura, que conocía la cábala, que conocía y que está además conectada con el Espíritu Santo. Jesús le dice: cualquiera que esté lleno del Espíritu de la vida se adelantará y expondrá lo que digo. Nadie estará en posición de oponérselo. Es decir, vuelve a poner a María Magdalena, ¿vale?, en su lugar. Y aquí podemos ver un poquito el rifirrafe, ¿no?, que Pedro tenía siempre con María Magdalena, entendiendo que en aquellos tiempos, como Pedro veía a la mujer, es precisamente una indigna, ¿vale? No tenían derecho a nada y menos a hablar por encima de los hombres, ¿vale? María Magdalena pasó de penitente a apóstoles, pero ¿cuál es el verdadero código de los 7 demonios que no hablan, que expulsó el Maestro Jesús de María Magdalena? Y si eso realmente fue cierto. ¿Por qué razón, de ser protagonista en el ministerio de Jesús, la quisieron hacer pasar por un personaje secundario? ¿Quién es realmente María Magdalena? ¿Siguió con su apostolado pese a lo que él os cuenta la historia? ¿Por qué renace su voz con más fuerza que nunca en la era de Acuario? ¿Cuál es la sabiduría que solo ella recibió del Maestro Jesús? ¿Fue realmente la esposa del Rabí Yeshua? Y de ser así, ¿tuvieron descendencia? Bueno, estas y otras muchas preguntas van a ser respondidas en la formación que hemos preparado del apostolado de María Magdalena. Vamos a dar paso también a Daniel y a Encarna, que están por aquí. Activaros el audio, Daniel, Encarna. Maravilla. Dime, cariño. Buena. Para que preguntéis lo que queráis. ¿Sabíais que María de Magdala también se llamaba María de la Torre? Claro, porque Magdala significa torre. Porque Magdala significa torre. Magdala significa torre. Entonces, es bueno que en el tarot también habla, porque todo lo que hay en el tarot es la representación de las enseñanzas de Miriam y de Jesús, de Yeshua. Y una de la torre fuerte, la casa de Dios, es la torre, porque la mujer que realmente representa a la torre es María de Magdala. Y ella tiene todo el conocimiento para abrirnos los portales de un nuevo mundo, una nueva visión, una nueva forma de ver la vida. Y nos enseña el óctuple sendero. El óctuple sendero es el que te enseña a abrir el corazón, a tener pensamientos luminosos,
con buenas acciones, con buenos pensamientos, a tener una mirada justa y buena, que es la buena visión, a tener buenos sentimientos, a tener buenas acciones. O sea que María de Magdala lo que enseñaba en todo momento era este secreto de actuar siempre en el óctuple camino que se llama, o en el óctuple sendero. Y ella realmente era el amor y fue la esposa de Rabbi Yeshua. Fue su esposa porque para estar representando a los rabinos de rabinos era necesario por la halajá, que es la ley, que estuvieran casados. Si no, no se podía enseñar. Sí, yo os quería compartir que hace años me dedicaba, entre otras cosas, me dedicaba a realizar terapias de regresión, ¿no? A la famosa terapia de regresión. Me llamaba mucho la atención de que en algunas personas que participaron de esas terapias se veían a sí mismas como María Magdalena, ¿no? Entonces, claro, al final pensabas, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuántas Marías Magdalenas hay, ¿no? Ahí. Y claro, era una cosa que llamaba la atención, ¿no? Que cómo puede ser que todas las personas tengan unas experiencias tan similares, ¿no? Unas a las otras. Claro, había que aclarar a la persona que ella no era la reencarnación de María Magdalena, ¿no? Pero sí que de alguna manera había una energía común a todas ellas, o podríamos decir que esa energía de María Magdalena nos dimos cuenta que estaba muy presente en la época actual, muy presente. Es un poco lo que tú, Maravillas, estabas diciendo antes, ¿no? Es decir, que por diferentes caminos se ha ido observando que sí, que hay una confluencia en esta época acerca de volver a redescubrir esa historia de María Magdalena, ¿no? Nosotros, digamos, la aportación nuestra es a través de, bueno, nosotros hicimos un film sobre la leyenda provenzal de María Magdalena y también tenemos un libro publicado que se llama El tarot entre los cátaros y María Magdalena. Y entonces esto es fruto también, aparte de nuestros viajes y nuestras investigaciones, del encuentro con un hombre, hoy día ya fallecido, llamado Philippe de Beaucou, que fue el guardián de las reliquias de María Magdalena en San Maximín y también en la gruta de la Santa Baume. Entonces este hombre dedicó toda su vida a estudiar los textos antiguos, ella llegó incluso hasta textos del siglo IV, donde se empezaba ya a explicar que había eso es lo que se llama la leyenda provenzal de María Magdalena, ¿no? Que la sitúa también en Francia, la sitúa en Europa, una vez ella es expulsada de Palestina, y entonces allí hay toda una serie, digamos, de historias que se van encontrando aquí en Europa, ¿no? Bien, aquí estaría, digamos, esta aportación nuestra, ¿no? De este tipo de informaciones que surgieron aquí, pero claro, ¿qué ocurre? Que, igual que explicaba antes, la terapia de regresión, hay por una parte un trabajo que podríamos llamar de investigación histórica, pero por otro lado también hay como una guía, es decir, una energía que nos guía a todos en esa dirección y que hace que personas tengan o sueños o experiencias metafísicas que estén relacionadas con esto que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, concretamente, en el caso de Encarna, pues ella también tuvo unas experiencias a nivel metafísico con María Magdalena que fueron de alguna manera el detonante de toda esa investigación que nos llevó después, posteriormente. Sí, podría repetir el nombre del libro. Sí, os enseñamos la portada ahora. Os enseñamos la portada aquí. El libro se llama María Magdalena y la herencia de los cátaros. Es decir, este libro lo que postula es la idea de que la filosofía o las enseñanzas de María Magdalena se manifestaron en repetidas veces históricamente. Es decir, es una información que se oculta y vuelve a salir, se oculta y vuelve a salir, ¿no? Y en la época medieval, la herejía conocida como la herejía albigense, la herejía de los cátaros, es un exponente bastante claro de esa fidelidad a María Magdalena. Pero es una fidelidad que viene de muy antiguo. Ya en el siglo IV, San Casián fundó la abadía de San Víctor en Marsella, dedicada a María Magdalena. Y aún más atrás. Bueno, de esto ya iremos hablando en los encuentros, explicando también, digamos, qué tipo de enseñanzas daba María Magdalena. Sí, así es. Fijaros que hay una frase que a mí me encanta, que dice que la cadena del olvido es pasajera. ¿Vale? Daros cuenta que María Magdalena ha estado oculta, guardada, que se ha ido proyectando tanto en el tarot
como en obras de arte, como en otras muchas cosas, se han levantado iglesias en su nombre, pero nunca diciendo la verdad, ¿no? Siempre la han puesto como penitente, menos algunos artistas, los tarotistas, ¿vale? Aquellos que empezaron a dibujar los primeros tarot, que empezaron de alguna manera a contar su verdadera historia. ¿Cómo? A través de la simbología. Imaginaros, si no, los matan a todos, ¿vale? Entonces, imaginaros que llega un momento, ¿no?, en la Inquisición, que los cátaros, que eran seguidores de María Magdalena, ¿vale?, la Inquisición acabó con todos los cátaros, precisamente por no, de alguna manera, darle el lugar que le correspondía a Pedro y querer seguir a la doctrina o la sabiduría de María Magdalena. Porque realmente la sabiduría de María Magdalena era amor incondicional. ¿A través de qué? Del árbol de la vida. Como sabéis, en el paraíso había un árbol del conocimiento, del bien y del mal, del que comimos, pero también estaba el árbol de la vida, ¿vale? Si nosotros tomamos de nuevo del árbol de la vida, es cuando de nuevo resurgiremos. Pero la Cábala nos enseña precisamente eso, que tenemos que aprender a ser como Dios para volver a Él, ¿vale? Esa es la sabiduría del árbol de la vida, Para que ser. es el Maestro Jesús. Les voy a explicar un poquito en qué va a consistir el curso para quien lo sienta, ¿vale? Sí, sí. Bueno, entramos aquí en formaciones, el apostolado de María Magdalena. Va a constar de 4 encuentros. En el primero vamos a trabajar el contexto, ¿vale?, histórico de la vida de María Magdalena. En el segundo encuentro vamos a ver la verdadera historia entre Yeshua y María Magdalena. Vamos a ver el análisis de las evidencias que nos develan su relación. Es decir, esto ha sido un estudio minucioso de muchísimos investigadores para poder llegar a estas conclusiones. No es algo que me he inventado, que no, para nada. Vamos a daros evidencia y dónde podréis encontrarla. El módulo 3 va a estar con nosotros Encarna y Daniel. Ellos van a ser quien van a trabajar todo el módulo 3, donde vamos a ver los pasos de María Magdalena desde la partida de Jerusalén hasta su asentamiento en Francia, por dónde tuvieron que pasar, qué tuvieron que vivir hasta llegar ahí, ¿vale? Y luego, por último, el último módulo, veremos el reconocimiento del legado de María Magdalena y de su influencia hasta la época actual. Así es que hemos puesto un precio simbólico, ¿vale? Son 77 euros. Y los módulos serán el día 21 de junio, el 28 de julio, el 5 de julio y el 12 de julio. Aquí los tenemos, ¿vale? También, no sé si sabréis que estamos preparando un evento impresionante, la Cumbre Magdala. Podéis entrar en cumbremagdala.com, será presencial y online en Madrid. Desde Madrid emitiremos también, ¿vale? Donde tendremos grandes ponentes, grandes investigadores que arrojarán también mucha luz a María Magdalena. Tendremos a Adolfo Reumann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto y el director del Santuario del Libro de Israel. Tendremos a Javier Sierra, Premio Planeta, que nos hablará de toda su investigación en la que se basó para escribir La Cena Secreta, que si no lo habéis leído os lo recomiendo porque es buenísimo, ¿vale? Tendremos, como no, a nuestro querido Daniel y Encarná. Tendremos también a Marcela Zapata, que estará en directo con nosotros conectando desde Magdala, desde la excavación, desde el yacimiento arqueológico de Magdala. Vamos a tener también a Lilian Broca, una gran artista que ha estudiado y profundizado en las mujeres bíblicas, y las últimas exposiciones dedicadas a María Magdalena. Tendremos a Insha Lara, que bueno, ella es cabalista, canta en arameo y va a tener una presentación preciosa, y bueno, también estaré yo y muchas sorpresas que tendremos en ese encuentro, ¿vale? Antes, Encarna, has comentado que la torre, ¿vale? Sí. En el tarot, que vemos cómo el rayo divino entra y tira lo que no sirve y la persona es iluminada realmente. Después de la torre viene la estrella, que también es un arquetipo
que se relaciona muchísimo con María Magdalena, ¿no? ¿Es así? Claro, el amor y el grial, el conocimiento del grial. Tú tienes que recibir la luz de las estrellas, tienes que recibir la luz de la divinidad y vertirla en la tierra, porque ella era amante de la naturaleza. Ella estaba virtiendo esa energía que recibía hincada de rodillas, porque tenía mucha costumbre de hacer agujeros en el suelo para poder enterrar todo aquello que habías hecho mal o que creías que habías hecho mal o lo que te infundaban las ideas de toda la familia, de todo el entorno, hecho mal, y enseñaba a la gente a hacer un hoyito en la tierra, poner lo que ya no te gustaba y luego lo enterraba. Y luego le ponía agua bendita, que la recogía también de las estrellas. O sea, ella era una trabajadora de los ángeles, trabajaba con el ángel del agua, el ángel del sol, el ángel de la luna, el ángel de los árboles. O sea, utilizaba todos los ángeles. Ella, por eso era sanadora por excelencia. Pero ¿qué pasaba? Que ella tenía todo el conocimiento y no necesitaba nada que pensar, esto se va a curar y se curaba, como hacía Jesús. Pero, claro, para las personas que no entendían, tenía que, pues, tómate esta hierba, tómate esta planta, hacía esencias florales, hacía de todo. Y vertía el agua de las estrellas para hacer las esencias florales. Sí, Y de eso es hecho. lo que significa la estrella, por eso dice habla de la naturaleza. Exacto. Fijaros que María Magdalena, ya lo veremos, ¿no?, en el curso y profundizaremos, por cómo se comportaba y también cómo se comportaba el Maestro Jesús, parece ser que ellos eran judío-esenios, es decir, pertenecían a la comunidad Sí, esenia, ¿vale? Y en la comunidad sí. esenia trabajaba con el ángel de la sabiduría, con el ángel del día, con el ángel de la noche, con la alegría, El con ángel de el la paz. agua, con la tierra, con todos los elementos. Entonces, toda esa conexión que ella traía, ¿vale?, era la que aplicaba, como dice Encarna. Era una gran naturópata, le llamaríamos ahora, ¿no? Sanadora, naturópata, trabajaba con las esencias florales de Bach, también podríamos decirlo. ¿Por qué? Fijaros que las esencias florales de Bach, como ha dicho Encarna, son del rocío, ¿vale? Se caen, es como la luz que cae de las estrellas en el alba, ¿vale? Y eso es realmente con lo que están hechas las esencias florales. Las esencias florales no solamente no trabajan a nivel físico, sino trabajan a nivel emocional y espiritual, ¿ok? Igual que la alquimia. Entonces, María Magdalena también era una gran alquimista, ¿verdad que sí, Encarna? Claro, es que precisamente es lo que enseñaba, la alquimia del pensamiento. Cambiaba las emociones, porque el total de su resultado era abrir el corazón. Y enseñaba que había 6 cámaras dentro del corazón y que esas 6 cámaras había que abrirlas para que cada vez que abrías una, tenías la conexión más cerca de Dios, todavía más arriba, con la fuente. Por eso a ella se le representa en ese río que representa la fuente. Yo soy la fuente, yo soy el agua, yo soy el manantial, yo soy todo, porque era yo soy lo que ella enseñaba. Era el ser. Y claro, en ese ser es donde está toda la vida, toda la curación, no existe el pecado, todo lo que no hemos aprendido son errores y esos errores son necesarios para ir creciendo. Porque claro, la humanidad no crece de hoy para mañana, no evoluciona de un día para otro. Ella enseñaba a despertar la conciencia y de hecho cuando le taparon, ella me pidió, quiero que me quites el velo que han colocado sobre mí. Y otra cosa que hacían los esenios era lo de los 7 demonios. No llevaba ningún demonio María Magdalena, eso no es verdad. Era la historia de que tenían que hacer un trabajo de los 7 sefirot inferiores para poderlos conectar con los superiores, para que el fundamento terrenal, el más bajo que era el yeso, se fundiera con el keter. Así Entonces, es. claro, tiene que pasar por los 7. Entonces, le llevan espíritus, pero no, en realidad no eran ni demonios ni nada. Era un trabajo de conexión, de purificación. Entonces, iba purificando cada uno de los sefirot. O sea que es algo maravilloso. Entender a María Magdalena, desde luego, el mejor regalo que Dios nos puede hacer en esta vida. Sí, fíjate que lo que he hecho, fijaros que lo que he hecho en Karma tiene mucho sentido, porque hay un trabajo que es con el nombre de Dios de 42 letras,
¿vale? Sí. La oración del cabalista, la meditación del cabalista, que tiene que ver con equilibrar esas 7 sefirot inferiores, desde Tet hasta Malkut. Así es que daros cuenta que aquí lo que vamos a aprender es profundizar y además ver una coherencia. Mira, están preguntando, ¿existe un movimiento, grupo específico a conocer lo referente a María Magdalena al que ustedes pertenecen? Pues no, realmente no. Es decir, realmente somos amantes del amor incondicional y de la verdad. Somos libres. Y nos vamos reuniendo, es decir, yo conocí a Encarna y a Daniel, bueno, yo hace muchos años que leí su libro, me encantó y por cosas de la vida nos pusieron en contacto, ¿vale? María Magdalena, yo siempre digo que la magia está en ella, ¿no? No pertenecemos a ningún movimiento porque ninguno creemos en ningún movimiento, ni Encarna, ni yo, ni nadie. No. Somos libres. Somos Seres libres. libres. Exacto, porque María Magdalena y Jesús no pertenecían a ningún movimiento A real. nadie. Estuvieron un tiempo en esenios, en grupo, pero luego se individualizaron y se separaron y de hecho fueron buscando la forma de ir predicando por el desierto. Que predicar por el desierto significa predicar a las personas que no conocen la verdad de la luz. Sí, están preguntando, ¿la flor de lis representa lo que ustedes dicen? Bueno, la flor de lis nace de la abeja y de la pureza y de la importancia que tiene la abeja, ¿vale? De polinizar y de sembrar para que se esparza la semilla divina en el mundo. Entonces, la flor de lis nace de una abeja y es el arquetipo de la Santísima Trinidad, tanto arriba como abajo. Entonces, sí, para nosotros, sí, para mí la flor de lis es una representación de la energía divina con la terrenal, es una representación del árbol de la vida, es una representación de la unión de Jesús y María Magdalena y de su descendencia. Para ti, Encarna, la flor de lis es pureza, es entrega, es conexión, va hacia lo vertical, porque nosotros tenemos que trabajar nuestro cuerpo en lo horizontal y en lo vertical. Pero ¿dónde está la flor de lis? Hacia arriba. ¿Hacia dónde te está caminando? Hasta el cielo, hasta la fuente. Para mí es la purificación. Exacto. Y que sepáis que la flor de lis se utiliza, meditando con ella, podéis trascender heridas, sufrimiento, traumas de la infancia, traumas que hayáis vivido a lo largo de vuestra vida. Es súper sanadora. Me están diciendo cómo se llama ese grupo de 42 nombres. Bueno, eso es la oración del cabalista, se llama Ana de Joach, ¿vale? Ana de Joach, es fantástica. Sí. Vamos, meditar con ella es un trabajo impresionante. Cuando conoce realmente el significado de la Ana de Joach, es lo más grande. La traducción al castellano de la Ana de Joach no es importante realmente, porque la Ana de Joach, la magia que tiene es el poder de las letras hebreas. ¿Vale? Claro. Entonces, cuando meditas con las letras hebreas de la Ana de Joach, las vas visualizando. A ver, quiero que probéis algo. Los que no conozcáis el Ana de Joach, simplemente cuando la pongáis, que estéis tranquilos solos, ponerlo y cerrar los ojos. Sentirla. Simplemente sentirla. Y ver qué pasa en vuestro cuerpo. No predisponeros a nada. Voy a sentirla. ¿Vale? Y a partir de ahí podéis empezar a meditar con las letras. Pero si no le ponéis conciencia, es como escuchar, yo qué sé, pop. Va a dar igual. Porque lo importante es el sentir, el poner la conciencia en lo que estáis escuchando, ¿vale? Y cuando se medita con las letras de la Ana de Joach, bueno, tienen un papel súper, súper importante a la hora de, bueno, tiene que ver con las 7 sefirot del árbol de la vida, pero tiene que ver también con cada día de la semana y con diferentes energías para restaurar nuestro equilibrio interior. Entonces, es algo maravilloso. Bueno, y ya os digo, quien lo sienta, quien quiera seguir compartiendo con nosotros, aprendiendo con nosotros de María Magdalena, con Daniel, con Encarna y conmigo, empezamos el día 21. Todos esos encuentros serán grabados, si en alguno no se puede asistir no pasa nada, porque todo será subido a una aula virtual, ¿vale? Para que lo podáis ver posteriormente, ¿vale? Y bueno, lo que queremos sobre todo es dar mucha luz a María Magdalena. También va a ser un curso que va a ayudar mucho a prepararse para entender muchas cosas de la cumbre, aunque los ponentes
y las presentaciones de los ponentes son maravillosas, pero para ponernos en ese contexto y poderle conocer un poquito más profundamente a María Magdalena. Y bueno, animaros, va a ser, la Cumbre Magdala va a ser un evento impresionante, será en el centro de Madrid, Teatro Amaya, está muy bien comunicado, estaremos 2 días, el día 22 de julio, que es el día de María Magdalena, y el día 23, haciendo un trabajo con ella impresionante, tanto presencial como en streaming. Así que aquellos que sintáis la llamada, ahí os estaremos esperando, ¿vale? Bueno, Encarna. Gracias. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Shalom a todos y si lo Shalom. sentís, nos vemos dentro. Chao, chao. Chao, chao.